Queridos hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga. Gracias a Dios por este nuevo día de vida que el Señor nos da y por la bendición que tenemos de poder reunirnos a través de este medio para poder alabar al Señor y escuchar su santa y bendita palabra. Y aprovechemos esta libertad que tenemos ahora, porque no sabemos cuánto tiempo lo podremos tener, así como van las cosas. El mundo está cambiando muy rápido y hay intereses por parte de los líderes del mundo por controlar a la población mundial. Cada año en la ciudad de Davos, en Suiza, se reúnen los principales líderes del mundo, los hombres más ricos e influyentes del planeta, los dueños de los medios de comunicación y las grandes compañías tecnológicas, con el fin de trazar el rumbo, el destino del mundo en el llamado Foro Económico Mundial. ¿Qué es el Foro Económico Mundial? Es un organismo independiente internacional comprometido a mejorar el estado del mundo. Ellos son quienes dan forma a las agendas globales, regionales y de la industria en general. Eh, Tenemos una foto allí del presidente del Foro Económico Mundial. El fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, el empresario alemán Klaus Schwab, dijo: la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Detrás de estas palabras, que a lo mejor pueden sonar buenas y bonitas, hay un plan global llamado el Gran Reseteo o el Gran Reinicio. Esta idea o plan no es una idea nueva. Ha estado siempre en el corazón de los hombres más ricos y poderosos del planeta. Es lo que antes se le conocía o llamaba el nuevo orden mundial. Pero ya no se le llama así, ya no se le llama con ese nombre porque muchos temen esa frase, temen esas palabras. Ahora se le llama el gran reseteo. Pero es la misma idea, es el mismo plan, pero con un nuevo nombre. Y ya no es algo oculto, sino más bien ahora es promovido. Si uno entra a la página del World Economic Forum, puedes leer toda la información, todos los planes que se están preparando. Y el propósito es preparar la mente de la gente para que sepan lo que viene. Estos líderes mundiales creen que el mundo está en sus manos y que pueden hacer y deshacer las cosas como ellos quieren, pero están muy equivocados, porque ellos no son quienes tienen el control de las cosas, sino Dios es quien tiene el control de todo, porque Dios es soberano. Como vimos hace algunas semanas atrás, incluso el rey Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso de la tierra en su tiempo, reconoció la soberanía de Dios. Nabucodonosor dijo, y no una vez, sino repetidas veces: el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Y el rey dijo esto porque él había visto y experimentado la grandeza y el poder de Dios. Y así es, el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel. Vamos a ver el capítulo 4. Pero antes de leer el texto bíblico, les explico la razón de por qué hablé de lo que está aconteciendo en el mundo. Y es porque quiero que vean lo que sucede cuando los gobernantes son orgullosos, cuando los líderes mundiales se jactan de las cosas, de su poder y de su autoridad, y no se dan cuenta que todo está bajo el control de Dios y que lo que tienen es por Dios, porque Dios se los ha dado o porque ha permitido que lo tengan o que estén en donde están. Leamos Daniel capítulo 4, versículos del 1 al 7. Daniel 4, versículos del 1 al 7. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno
y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar y estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me aterraron, por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Padre, por este tiempo que tú nos das, Señor, y en el que podemos estar reunidos para escuchar tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, y hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, a cada uno de nosotros de manera personal. Sé tú, Señor, transformando nuestras vidas y fortaleciendo nuestra fe, amado Padre. Te damos gracias, amado Padre, por todas las cosas. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy veremos el segundo sueño del rey Nabucodonosor. El capítulo 4 empieza con el testimonio que da el rey Nabucodonosor. Y vemos que él se está dirigiendo a toda la gente del mundo, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Y lo hace con el fin de mostrar su gratitud al Dios Altísimo, que lo había librado de la locura en el que él se encontraba y que vamos a ver más adelante. Pero además, Dios lo restituyó en su trono. El rey quería que todo el mundo supiera, que todos reconocieran lo que Dios había hecho con él y que todos le den la gloria al Dios del cielo. En este testimonio que el rey hace, él confiesa su arrogancia, reconoce que quiso llevarse la gloria a sí mismo de lo que tenía, sabiendo que todo lo que había recibido provenía de Dios. Nabucodonosor quería dejar claro a todos que él mismo había sido testigo de cuán poderosas eran las maravillas de Dios y que ahora él comprendía la transitoriedad e incertidumbre del hombre, de los hombres. Por más rico y poderoso que sea, comparado con la eterna soberanía del Señor Dios Todopoderoso. El rey, en su testimonio, menciona algunos pasajes que estaban en las Escrituras. No sabemos si él tenía cierto conocimiento del Antiguo Testamento o Daniel, que era uno de los altos oficiales del imperio, lo ayudó a elaborar esta declaración. Lo que Nabucodonosor menciona al final del versículo 3 es muy parecido a lo que dice el Salmo 145:13, que dice: tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Y el versículo 35 de Daniel capítulo 4 dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y estas palabras son muy parecidas a lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 17. Este capítulo de Daniel es un capítulo maravilloso y único a la vez. Y digo que es único porque es el único capítulo en toda la escritura que ha sido compuesto por un rey pagano. Hasta ese momento, el rey Nabucodonosor hablaba como alguien que estaba intelectualmente convencido de la soberanía y omnisciencia de Dios, pero aún no conocía a Dios realmente, a pesar de haber visto las grandes maravillas de Dios. Nabucodonosor supo acerca del poder y omnisciencia de Dios cuando el Señor le mostró lo que sucedería al final de los tiempos, cuando le mostró el futuro en el sueño que él tuvo en el capítulo 2. Pero no solamente le mostró el sueño, sino que le dio la interpretación del sueño. Y también
Nabucodonosor vio el poder de Dios en acción, en la salvación que realizó con Sadrach, Mesach y Abednego, al librarlos del horno de fuego ardiente. Esto lo vimos en el capítulo 3. Pero hasta ese momento, el rey solo conocía a Dios de manera intelectual. Era como era como Job dijo, de oídas te había conocido. El rey no había tenido una genuina conversión de corazón. Conocía al Señor solo intelectualmente. Y eso le sucede a muchos. Han oído del Señor, incluso asisten a la iglesia, pero no se han convertido al Señor. En el versículo 5, vemos que el rey tuvo un sueño y el sueño lo hizo temblar. El rey se asustó por lo que había visto mientras que estaba en la cama. Así que el rey manda llamar a todos los sabios de Babilonia para que le expliquen, para que le den la interpretación de su sueño. Y vinieron delante de él los magos, los encantadores, los caldeos, los adivinos. Fíjense que son la misma gente que años antes habían venido ante el rey para darle la interpretación de su primer sueño y no habían podido hacerlo, no le habían podido interpretar su sueño, pero el rey los manda a llamar nuevamente, como que pareciera como que el rey no aprendió la lección, aunque en esta ocasión fue algo distinto, porque el rey les cuenta su sueño, no como en el primer sueño donde les dice, ustedes díganme el sueño y su interpretación. Ahora el rey les cuenta, les dice lo que él había soñado y les pide que le den la interpretación del sueño. Pero aún así, aún habiéndoles contado el sueño, estos hombres no pudieron darle la interpretación. Y una vez más, el rey busca a Daniel, manda llamar a Daniel para que le interprete el sueño que había tenido. Ahora veamos la descripción del sueño. Leamos los versículos del 8 al 18. El rey va a decir, pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y yo le conté el sueño diciendo, oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, he aquí un vigilante, un santo descendió del cielo, clamando fuertemente dijo así, derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad su follaje, desparramad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Versículo 18. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime su interpretación.
ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación, pero tú puedes, porque el Espíritu de los dioses santos está en ti. Como vimos en el capítulo 1, a Daniel, después de haberlo traído de Judá, cautivo, a Babilonia, se le cambió de nombre, se le dio un nuevo nombre, un nombre babilónico. Su nuevo nombre era Belsasar, pero este no era cualquier nombre. Fíjense de que el rey Nabucodonosor dice, Belsasar era como el nombre de su dios, del dios Bel. Quizás el nombre Bel era una forma abreviada de Belsasar. El nombre de Daniel estaba vinculado al dios de los caldeos. El rey, al ver a Daniel, se alegró mucho y le dijo, oh Belsasar, jefe de los magos, sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio es demasiado profundo ni difícil para ti, así que dime, declárame ahora el significado de mi sueño, le dice el rey. Y el rey empieza a contarle a Daniel su sueño. Y su sueño se trataba acerca de un árbol que había crecido enormemente en medio de la tierra. Este árbol, dice el texto, que creció y se elevó hasta los cielos para que todo el mundo lo pudiese ver. Sus hojas eran hermosas y sus frutos abundantes. Los animales salvajes venían y se cobijaban bajo su sombra, y las aves anidaban en sus ramas, y todo el mundo se alimentaba de este árbol. El sueño hasta ese momento estaba tranquilo, era un buen sueño, pero repentinamente la escena tranquila y alegre es alterada. Un vigilante del cielo, un ángel, descendió del cielo y pronunció juicios sobre este árbol. Ordenó que lo derriben y que corten sus ramas, que arranquen sus hojas, que desparramen su fruta y espanten a todos los animales que estaban bajo su sombra. Pero el ángel va a decir algo más. Va a decir, pero dejen en tierra el tocón, es decir, el tronco del árbol con sus raíces. El ángel también va a declarar, va a decir que su corazón de hombre sea cambiado y que le sea dado un corazón de bestia. Y ese cambio no solamente afectaba la mente, sino los sentimientos, los afectos, las emociones, etc. Y el tiempo de duración en esa condición de bestia sería de 7 tiempos, es decir, 7 años. Un tiempo aquí en este pasaje, en este libro, significa un año. El tiempo en esta condición sería de 7 años. En el versículo 17, vemos que la razón de esta sentencia decretada por el cielo era para demostrar a todo el mundo que el Dios Altísimo es soberano y que todos los hombres vean que los gobernantes de este mundo solo pueden ejercer autoridad porque Dios se los ha permitido y no porque ellos sean dueños de su propio destino. La segunda parte del versículo 17 dice, el Altísimo domina, gobierna sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Y este mismo pensamiento lo encontramos en la Biblia, en las Escrituras y mucho más temprano. En Job 5:11 el Señor dice, Él, refiriéndose al Señor, el Señor enaltece a los humildes. Y en 2 Samuel 2:7 dice, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Y saben, hermanos, nuestro Dios Todopoderoso tiene un día reservado para todos los orgullosos. Isaías 2:12 dice lo siguiente. Dice, un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos. El rey le va a decir a Daniel, este es el sueño que he tenido. Ahora dime, Daniel, lo que significa.
Veamos la explicación del sueño. Leamos los versículos del 19 al 27. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. El rey habló y dijo, Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante, al santo que el rey vio que descendía del cielo y decía, derribad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y serás empapado con el rocío del cielo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que se lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Para Daniel, darle la interpretación del sueño al rey era sumamente difícil. Daniel sabía muy bien lo que el sueño significaba y sabía que no era bueno, que no era algo bueno para el rey. Fíjense que a pesar que Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia siendo adolescente, que había sido alejado de sus padres y de su patria, y que como muchos tal vez guardarían rencor por lo que le había pasado, por lo que había sufrido, Daniel no le tenía rencor, no le tenía odio al rey, sino más bien le tenía cariño, y por eso se le hacía difícil darle la interpretación del sueño, porque Daniel no le deseaba mal al rey. Y le tomó un tiempo, un buen tiempo, a Daniel poder hablar. Pero ante la insistencia del rey, el rey le decía, no tengas temor, dime Daniel, ¿qué significa? Ante la insistencia del rey, Daniel empezó a hablar. Pero antes de decirle la interpretación del sueño, antes de decirle lo que significaba, Daniel le va a decir al rey, quisiera que los sucesos anticipados en el sueño que has tenido les ocurriera a tus enemigos y no a usted, oh rey. Y luego que Daniel le dice eso y que sale de su corazón, le dice, yo quisiera que no sea para usted, sino que para otros, para sus enemigos. Luego de haberle dicho eso, Daniel empieza a darle la interpretación del sueño. Daniel le va a decir que el árbol que había visto y que crecía muy alto y se hacía fuerte, era él. Le dice, es usted
su majestad. Y que el mensajero que había visto descender del cielo y que había ordenado que talen el árbol, pero que dejen en la tierra el tronco con sus raíces, significaba que iba a perder todo. No solo su poder de gobernar, sino que también su sensatez. Su mente se haría como la de una bestia del campo por orden del cielo. Algunos estudiosos y doctores afirman que lo que le sucedió al rey es una enfermedad mental llamada boantropía, la cual consiste en el que una persona llega a creer que es un ganado, que es un animal, que es un buey. Por 7 años, el rey estaría en esta condición hasta que Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, pudiese reconocer la soberanía de Dios y pudiese entender que es el Señor quien gobierna y está por encima de todos los asuntos de los hombres. El versículo 26 cierra la interpretación del sueño con la predicción de que el tronco del árbol, es decir, el rey Nabucodonosor, permanecería. Y esto significaba que él sería guardado por esos 7 años de locura y que luego de ese proceso sería restaurado a su trono. En una situación normal, en un curso ordinario de eventos, cualquier rey, cualquier monarca que hubiese pasado por una situación así, por una enfermedad mental de esta clase, que era locura, por un tiempo prolongado, como fue esto, por 7 años, hubiese sido depuesto y reemplazado por otro rey. Pero no hay registros en la historia de que alguien más haya ascendido al trono de Babilonia durante ese tiempo. Es muy probable que el sueño del rey se haya dado en el año 583 a.C. Pasó un año y desde el año 582 al 577 a.C. no se produjeron conflictos militares, no se produjeron conquistas de parte de Babilonia. Y justo fueron por ese tiempo, 7 años, el tiempo que duró la enfermedad mental del rey Nabucodonosor. Algunos opinan que Daniel fue probablemente quien se quedó a cargo del imperio durante ese tiempo, ya que él era el jefe de los magos, es decir, de los hombres sabios de Babilonia. Daniel tenía un cargo alto en el imperio, por lo tanto, es posible que haya sido así. Después de darle la interpretación del sueño, Daniel le dice al rey, por favor, acepte mi consejo, ponga fin a sus pecados y corrige tu vida. Apártate del mal y sé compasivo con los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad, le dice Daniel al rey. Fíjense que desde el inicio Daniel le dice al rey, no quisiera que la interpretación del sueño sea para usted, sino para sus enemigos. Y acá Daniel le dice, rey, le doy un consejo. Y era un buen consejo. Y le dijo porque Daniel tenía mucho aprecio por el rey y no quería que eso le sucediera. Veamos ahora el cumplimiento del sueño. Leamos los versículos del 28 al 33. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después, un año después. Paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado.
y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Fíjense nuevamente en la misma frase, y hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Aunque el rey trató de evitar el juicio, él todavía retenía su orgullo. Y cuando menos lo pensó, cuando menos él, mientras que él estaba caminando por el templo, por la azotea del Palacio Real, ese orgullo que estaba en él apareció, salió su orgullo. Y el rey se dio a sí mismo el crédito de los inmesurables logros que Dios le había dado por su gracia. El rey se dijo a sí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder? Al ver lo hermoso de la ciudad, al ver el hermoso palacio que tenía, al ver todo lo que poseía, le salió el orgullo que estaba dentro de él y dijo: ¿no es todo esto mío? ¿No es todo esto lo que yo he edificado con mi poder? Y en ese instante, el rey escuchó una voz del cielo que le dijo: ya no eres gobernante de este reino. Serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Debido a su ingratitud, el rey iba a experimentar el peso de la ira de Dios y el cumplimiento del castigo que se le había mostrado en el sueño. Físicamente, el rey se convirtió como una bestia. El pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. La jactancia del rey, su orgullo, lo llevó a caer a un nivel infrahumano. ¿Y saben algo, hermanos? El orgullo es un pecado aborrecible para Dios. Proverbios 16:5 dice: abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. En otras palabras, orgulloso. Ciertamente no quedará sin castigo. El orgullo es, en primer lugar, una actitud de independencia de Dios. Es pensar que tú puedes hacer lo que tú quieras, que tú puedes hacer lo que a ti te place, sin temer a Dios, yendo en contra de su palabra. Esto es una actitud de orgullo. Y en la escritura, el orgullo es sinónimo de burla, arrogancia, insensatez, maldad y crueldad. Un hombre orgulloso alberga juicio y amargura en su corazón. Un hombre orgulloso, en lugar de expresar bondad y compasión, expresa desprecio hacia los demás y está convencido de que es superior o convencido de su superioridad en cuanto a logros, intelecto, moral o espiritualidad. Se cree más espiritual que los demás. Está obsesionado consigo mismo. Miremos en la siguiente diapositiva. C.S. Lewis es un académico y apologista cristiano. Este hombre dijo lo siguiente acerca del orgullo. De acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso
son meras picaduras de pulga en comparación con él, es decir, con el orgullo. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en el diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Sí es Luis. Y así es. Por eso debemos guardar nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que guarde nuestro corazón para no caer en este terrible pecado que es el orgullo. Veamos lo que hizo el rey. Veamos el arrepentimiento del rey. Leamos los versículos del 34 al 37. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejercicio del cielo. Y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento, recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino. Y fíjense lo que dice aquí, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Al final de los 7 años de locura del rey Nabucodonosor, el rey cumplió lo que había dicho, su promesa de restaurar la razón del rey. Su mente fue sanada y su cordura restablecida. Los siervos del rey fueron a buscarlo y Nabucodonosor, al ser restablecido o al ser sanado de esa locura, él sabía, recordaba lo que había sucedido y también recordaba lo que Daniel le había dicho, la advertencia que le había dado de parte de Dios. El rey, abrumado por la demostración de poder ilimitado de Dios, se postró delante del Altísimo y lo alabó, lo adoró, le dio toda la honra al Señor. Ahora ya no solamente era un conocimiento intelectual que el rey tenía acerca de Dios, sino que ahora el rey se rindió completamente al Señor. Nabucodonosor reconoció que aunque la gente se jacte de sus logros y de su progreso, él entendió que el hombre no es nada delante de Dios. Versículo 35. Y aquí estamos hablando, hermanos, del hombre más poderoso de la tierra, que llegó a reconocer que no importa qué tanto poder y qué tanta riqueza alguien pueda tener. Dice, el hombre no es nada delante de Dios. El rey comprendió acerca de la necesidad que tiene el hombre de depender del Creador y entendió que la soberanía de Dios está por encima de todo lo que el hombre pueda hacer. Está por encima de todos los planes y todos los asuntos del hombre. El rey va a decir también en el versículo 35, nadie puede detenerlo, o sea, nadie puede detener lo que Dios va a hacer, ni nadie le puede decir, ¿por qué haces estas cosas? Es como lo que dice Romanos 9:20, que el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Muchas veces cuando no entendemos las cosas queremos cuestionar a Dios. O cuando pasamos por situaciones, nos quejamos y reclamamos. Los líderes mundiales pueden planear muchas cosas. O como hemos visto, los líderes que se reúnen ahora para querer formar un mundo mejor.
como ellos dicen, un mundo más justo, más equitativo, más sano según ellos. Pero quieren hacer este mundo mejor sin Dios. Y eso no es posible. Ellos no lo hacen para tener un mundo mejor. Lo hacen porque buscan poder. Lo hacen porque eso está en su corazón. La cabeza de oro de la estatua del capítulo 2, que era Nabucodonosor, se humilló delante del único Dios verdadero. Y el Señor lo levantó. El Señor lo restauró, lo restableció en su reino. Y Nabucodonosor llegó a ser un rey más grande de lo que había sido antes. Imagínense, si ya era el hombre más poderoso y un hombre grande delante de todos, ahora Dios lo hace alguien más grande. Y eso es lo que hace Dios cuando uno lo reconoce y cuando uno se rinde delante de Él. Al final, en el versículo 37, el rey dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Lo he leído en otra versión, en Nueva Traducción Viviente. El orgullo impide que uno se humille delante de Dios, que uno se someta a su autoridad. Ahora que se aproximan las elecciones en nuestro país, que el Señor nos dé sabiduría para saber elegir al próximo presidente. Debemos orar para que quien llegue al poder sea una persona temerosa de Dios. De otra manera, el pueblo va a sufrir. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Lamentablemente, las autoridades de nuestro país han caído en este plan global. Y por eso es que vemos que muchos países hacen lo mismo, actúan de la misma manera. El plan es destruir las economías de los países para poder hacer este gran reseteo. Y eso es realmente lamentable. Pero Dios va a tratar con todos los gobernantes injustos y orgullosos que piensan solamente en el poder y en su propio beneficio. Recordémonos, hermanos, que Dios es soberano y que Él domina sobre el reino de los hombres. Y no importa quién llegue al poder en nuestro país, Dios se va a encargar si un gobernante es injusto, si un gobernante es orgulloso y solamente piensa en su propio bienestar. El Señor nos guarde del orgullo. Y si esa área es un área en el que tú batallas, querido hermano, querida hermana, pídele al Señor que te ayude. Póstrate delante de Él. No es fácil dejar el orgullo. Y es por eso que Dios tiene que tratar con nosotros. Es por eso que Dios a veces permite que pasemos por cosas. Porque esa es la única manera en la que nosotros podemos lograrlo. En el que nosotros podemos vencer esa debilidad, ese pecado. Y todo lo que Dios permite que pasemos como sus hijos es por nuestro bien. No discutas con Dios ni le digas, ¿por qué haces estas cosas? Dios sabe por qué lo hace y eso es suficiente. Y si alguno de ustedes que esté escuchando esta prédica conoce al Señor solo de manera intelectual, déjame decirte que no eres salvo. Tú necesitas, como todos los demás, tener una relación íntima con Jesucristo. Y para eso debes primeramente reconocer que necesitas de Él. Reconocer que necesitas ser salvado. Reconocer que eres un pecador y que estás perdido. Y que solo Cristo te puede salvar de esa vida perdida que llevas.
cuando te arrepientes de tus pecados y vienes a Él, cuando le rindes tu vida al Señor completamente, no a medias, completamente. Nabucodonosor pudo decir, yo alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo, porque él llegó a reconocer al Dios verdadero como su Dios, como su Señor. Y tú también lo puedes hacer cuando comprendas realmente lo que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. De otra manera, tú puedes decir, repetir esas palabras, pero no van a significar nada. Son vacías. Por lo tanto, si aún no conoces realmente al Señor, ríndele tu vida a Cristo y deja que Él te guíe, que Él te cambie, que Él transforme tu vida, que Él haga su obra en ti y te use en gran manera para su gloria, no para tu gloria, para su gloria. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y que tengan una hermosa tarde. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos das, en el que podemos reflexionar en tu palabra, Señor. Y te pedimos, bendito Padre, que nos ayudes, Señor, a poder examinarnos a nosotros mismos, Señor. Muchas veces nos sentimos autosuficientes. Creemos que nosotros somos quien podemos hacer las cosas y que nosotros podemos dictar el rumbo de nuestra vida. Pero así como el rey Nabucodonosor, que reconoció que todos necesitamos de ti, necesitamos de ti porque tú eres nuestro creador. Así, Señor, ayúdanos a poder rendirnos ante tu majestad, a poder someternos ante tu autoridad. Amado Padre, te damos gracias porque eres tú, Señor, quien nos guarda, porque eres tú, Señor, quien nos protege de todo mal. Pero aún, Señor, si pasáramos por tiempos difíciles, Señor, que tengamos la confianza y la seguridad que tú estás en control de todo, bendito Padre. Bendice a nuestra nación, Señor. Bendice a tu iglesia, amado Padre. Tu iglesia no solamente Redentor, sino tu iglesia universal. A todos tus hijos, Señor. A todos aquellos hermanos que están siendo perseguidos en este momento por su fe, por creer en ti. Ayúdanos a ser fuertes, bendito Padre, y que nuestros ojos siempre, nuestra mirada esté siempre puesta en ti. Te damos toda la gloria y toda la honra, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén.